bienvenida y agradecerte tu tiempo y disposición. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que intenta hacer el Instituto Nacional Electoral para tratar de poner orden a estas campañas que no son campañas, pero que sí siguen siendo campañas? Efectivamente, se trata de poner un orden al caos. ¿Y a qué me refiero con esto? La invitación por parte del tribunal como del INE es legalizar y formalizar un proceso de simulación por ambos bandos. Esto es, por el bando frentista y el bando de las corcholatas. Y por lo tanto, habría que preguntarnos lo siguiente: ¿quién gana y quién pierde con la aprobación de estos lineamientos? Y déjame desglosarlo así, Andrés, porque si vemos quién pierde, diremos que pierde el Estado de Derecho. ¿Por qué pierde el Estado de Derecho? Porque nadie respeta la ley, nadie presenta un respeto mínimo a las reglas electorales y por lo tanto lo que tenemos es que preguntarnos si los ciudadanos, por ejemplo, deben cumplir con sus obligaciones fiscales, cumplir con simplemente las obligaciones de tránsito, cuando la propia clase política no respeta las reglas de un proceso electoral. ¿Quién pierde también? Los ciudadanos, porque como se decía en la cápsula inicial, cada una de las personas que participarán en estos procesos podrá gastar hasta 34.3 millones de pesos. Y por lo tanto, si tomamos en cuenta que el financiamiento de los partidos políticos tiene en su germen los impuestos de los ciudadanos, habría que preguntarnos si este dinero mejor lo gastamos en cosas que realmente valgan la pena, en seguridad, educación, salud o entre otros temas. ¿Quién pierde también? Pierde el árbitro electoral. ¿Por qué? Porque es un árbitro que está debilitado, titubeante, que en vez de marcar falta durante el desarrollo del juego, lo que ha hecho es conciliar con estos jugadores que están cometiendo una ilegalidad sobre otro. Y entonces habría que concluir y decir, ¿quién gana? Gana la ilegalidad, la trampa, la picardía que busca darle vuelta a la ley y por lo tanto el árbitro electoral avalando esto, cuando quiera marcar falta, muy probablemente nadie le haga caso y esto terminará en una batalla campal de navajazo limpio, donde ganará la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente y sobre todo, si se visualiza un escenario que esté apretado de cara al año 2024, se puede reeditar un escenario muy complicado como el del año 2006, voto por voto, casilla por casilla, y por lo tanto esto va subiendo de tono y me parece que nadie lo va a detener y ganará la ley del más fuerte, la ley de la selva. Lo dices de una manera muy contundente, Jorge, pero para poner un poquito en perspectiva a nuestra audiencia, hay que recordar que primero los partidos políticos son organismos sociales, pero de acuerdo con las leyes de transparencia son sujetos obligados precisamente a rendir cuentas, porque reciben dinero público. La semana pasada, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanine Otálora, había presentado un proyecto de sentencia después de una denuncia que presentó el Partido del Trabajo en contra precisamente de los partidos de la coalición de Va por México, el Frente Amplio por México, para que se echara para atrás el proceso interno de esta coalición que integran el PAN, el PRI y el PRD, porque consideraban lo que estaban haciendo pues actos anticipados de campaña. Curiosamente, lo mismo que sucede en la otra coalición que encabeza Morena con el Partido Verde y el PT, ¿no? Y lo que terminó sucediendo es que el tribunal dijo, bueno, sí son actos anticipados de campaña, pero sí están fuera de la ley, pero pues que mejor el INE lo regule. Y así lo resolvió pues la mayoría en el Tribunal Electoral la semana pasada y entonces obliga al INE a tratar de poner orden en este caos que tú estás mencionando. Pero estamos hablando de que es dinero público y que se está violentando la ley. La consejera Claudia Zavala decía que no existen los procesos pues como que más allá de los que están en la ley, ¿no? Lo que dice la Ley General de Procedimientos Electorales. Y entonces, ¿cómo explicarle a la audiencia, cómo explicarle al público, a las personas que quieren ir a votar, qué es lo que estamos viendo? Esto es un tema de corrupción, de actos anticipados de campaña, de trampa, como tú dices, ¿y qué es lo que le queda a la sociedad? Mira, justamente lo que ha ocurrido es que en los hechos la ley electoral ha demostrado que ha sido rebasada no solamente por la derecha, sino también por la izquierda.
Y esto no lo digo en sentido simplemente figurativo, lo digo porque todas las fuerzas políticas, no importando su ideología, decidieron adelantar los tiempos electorales a pesar de que hay tiempos claramente establecidos en la ley. Para que la gente lo sepa en su casa, las precampañas debieron haber iniciado la tercera semana de noviembre. Y por lo tanto, esto revela que el propio sistema electoral está desgastado y que está realmente impidiendo un propósito que es fundamental, que los políticos hagan política. Y justamente tú, Andrés, comentabas que cuál es la naturaleza de los partidos políticos. De acuerdo con la ley y nuestra Constitución, los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como objetivo ser las poleas de transmisión de las demandas ciudadanas y además de permitirle a la ciudadanía acceder al poder. Pero ¿qué está ocurriendo hoy por hoy? Los partidos políticos y la clase política en general decidieron simplemente adelantar los tiempos. Por lo tanto, hay dos bloques de opinión. Por un lado, hay un posicionamiento de las autoridades electorales que hablan de un proceso inédito y que es necesario regularlo porque de lo contrario habrán gastos que no serán fiscalizados y por lo tanto alguien obtendrá una ventaja indebida. Pero por otro lado, también, como tú muy bien lo has señalado, también hay una perspectiva que dice que esto es una ilegalidad, es una formalización justamente del adelanto de las precampañas. Por lo tanto, esto está poniendo contra la pared a las propias autoridades electorales, porque ante la permisividad en esta primera etapa, imagínate, Andrés, ¿qué le vamos a decir a las autoridades políticas, a las élites políticas de este país, no importando si son oficialistas o de oposición, que no intervengan en un proceso electoral cuando el propio tribunal está reconociendo procedimientos inéditos? Y lo más importante, también decírselo a la gente en casa, que ambos bandos, el bloque oficialista como el bloque frentista, han dinamitado la posibilidad de pedir una nulidad de la elección. Porque si este partido, uno de los bandos, lo inició jugando con 12 jugadores, la respuesta inmediata fue por parte del otro bando de también poner 12 jugadores, esto es, responder una ilegalidad con otra ilegalidad, y por lo tanto, aquí nadie se podrá quejar de que hubo una ventaja indebida. Por lo tanto, reitero, si existiera otro escenario donde tuviéramos una diferencia de un 0.56% como ocurrió en el año 2006, lamentablemente nos vamos a enfrentar nuevamente a un voto por voto, casilla por casilla, y a la idea de un fraude electoral que lamentablemente pondrá en el banquillo de los acusados al propio INE, como sucedió también con Luis Carlos Ugalde en el año 2006, y en esta ocasión Guadalupe Tadei tampoco estará exenta de responsabilidades, porque si bien es una decisión que también ha sido avalada por el tribunal, el INE ha sido permisivo y no ha puesto sobre la mesa los argumentos para poder detener este tipo de actos por parte de los dos bandos que están en juego de cara a la elección presidencial del año 2024. Estamos platicando con Jorge Aljovín, analista y consultor político. Dame oportunidad, Jorge, de hacer una muy breve pausa y regresamos porque quiero preguntarte justamente sobre el papel que va a dejar el INE de cara a estos procesos tan extraños. Vamos a una pausa, no se despegue de Mega Noticias. De Integralia Consultores, en entrevista con Mega Noticias con Paco Ramírez. Lo que se trata es de poner cierto orden, contener el desbordamiento. ¿Qué tanto se va a lograr? Parcialmente, porque al día de hoy, en el caso de Morena, pues ya llevan casi 2 meses en campaña y los gastos que han erogado, sobre todo Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, el exsecretario de Gobernación, son inmensos. Vas a fiscalizar, eso va a contener el exceso de gasto, estableces pues cierto piso de legalidad, cierto piso parejo, todos pueden hacerlo. Reitera que el presidente es un riesgo porque su objetivo es retener la presidencia a cualquier costo y podría desconocer inclusive los resultados si no favorecen a su partido, Morena. Meterse, hablar, acusar, quizá usar al Poder Judicial, al sistema de administración tributaria, violar leyes, lo que sea. De tal forma que lo que va a pasar es que cuando termine la elección, si ganase Morena, la oposición va a pedir que se anule la elección por estas violaciones recurrentes. Si por el contrario gana la oposición, López Obrador va a rechazar el resultado y se va a armar una crisis política
e incluso constitucional. Entonces estamos en la gestación de una crisis anunciada, desafortunadamente. Jorge Aljobín, analista y consultor político, esto que declaró el expresidente, el exconsejero presidente del INE, pues no es poca cosa, ¿no? Decir que el INE está entre la espada y la pared, porque independientemente de lo que pueda pasar en la elección de 2024, las reacciones no van a ser necesariamente positivas para nadie. ¿Qué te deja a ti esta percepción? Efectivamente, Luis Carlos, que lo diga Luis Carlos, no es poca cosa, porque efectivamente él vivió un proceso postelectoral del año 2006, donde sus propios hierros demostraron la incapacidad que tuvo en aquella ocasión el IFE o INE de poder manejar el conflicto postelectoral. Tú recordarás esa lectura de los resultados de la elección que nunca llegaron y que demoraron durante muchísimo tiempo y que dejaron la estela de un fraude electoral. Por lo tanto, Luis Carlos Ugalde sabe muy bien cuando la historia lo ha condenado como uno de los peores presidentes del Instituto Federal Electoral, no solamente por la forma en la que llegó, sino también cómo manejó el conflicto postelectoral. Por lo tanto, hoy estamos reclamando una nueva actitud del árbitro electoral. Aquí pasamos después de la presidencia de Valdés Zurita y luego de Lorenzo Córdoba. En el caso especial de Lorenzo Córdoba, pasamos por una presidencia del INE protagónica, que era capaz de sacar una tarjeta roja a la menor provocación y por lo tanto crispaba los ánimos entre los bloques oficialistas y de la oposición. Pero también esto en exceso, todo en exceso es malo. Y por lo tanto aquí pasamos a un ámbito de permisividad con Guadalupe Tadei, que se ha mostrado titubeante, con poca experiencia para poder manejar el Instituto Nacional Electoral. Y simplemente doy algunos datos para que la gente lo vaya contextualizando en casa y sobre todo para que vea la debilidad y el ámbito titubeante del árbitro electoral. En primer lugar, habrá que decir las reuniones que ha sostenido Guadalupe Tadei con funcionarios del gobierno federal, lo cual revela una parcialidad en su actuar. Por otro lado, también cuando recibe a los propios gobernadores hace algunos días y encierra no solamente a los periodistas, lo cual será objeto de un informe por parte del Instituto Nacional Electoral, y por otro lado simplemente invita a los gobernadores oficialistas. Por lo tanto, todo esto va dando un manejo errático por parte de la propia presidencia del INE y ni qué decir por parte de sus consejerías electorales, donde tenemos, por ejemplo, a la consejera Rita Bell, que en un error de comunicación social ocupa justamente el aparato del INE para poder contestarle a un comentarista sobre lo que vota o no en sus sesiones de la Comisión de Quejas y Denuncias. Por lo tanto, estamos viendo un árbitro débil, con poca experiencia y que lamentablemente esto puede crispar los ánimos porque justamente corren por varias vertientes este proceso electoral. Por la vertiente política, con un presidente de la República que cada vez va polarizando más la narrativa. Por otro lado, la aparición de Xóchitl Gálvez, que ha sido disruptiva, pero a la vez también está generando las condiciones para que ciertos sectores digan que puede ocurrir un atentado en contra de ella, lo cual me parece que es irresponsable sin tener las pruebas en mano. Por lo tanto, ante este mal actuar de la propia autoridad electoral, nos encontramos con una crispación política y ahora con esta formalización de estas ilegalidades donde se hacen precampañas anticipadas. Por lo tanto, nos estamos perdiendo la oportunidad de dar un golpe en la mesa y por lo tanto, como también se dijo en el bloque inicial, pues a mí me parecen estos argumentos de Luis Carlos Ugalde como decir que el PRI robó más y que esto simplemente basta con que un equipo y el otro se tiren patadas y que respondan una ilegalidad con otra. Esto es lamentable, sobre todo porque esto va a terminar muy mal y reitero, en una posible batalla campal donde ambos bandos reclamen la nulidad de la elección, pero me parece que ambos también dinamitaron esta posibilidad con la implementación de estos procesos previos. Ahora, hablas de ese INE previo que era pues inclusive un poco rudo, ¿no? Y a veces caía en la rudeza innecesaria, como tú lo señalas, pero que generó esa crispación permanente un día sí y otro también con el gobierno federal y las acusaciones sobre el tema del costo del INE, los excesivos salarios, los privilegios, y que de repente la discusión parecía centrarse más en eso
que en la actuación de lo que tenía que ser el instituto, ¿no? Y ahora estamos en esta otra faceta, en este nuevo instituto que encabeza la consejera Guadalupe Tadei, que parece más bien esa tibieza y que por momentos parece ser muy pues en la línea institucional. Y en medio de todo esto está la sociedad que no sabe o no sabría si confiar o no en este árbitro electoral y creerle al INE si sus lineamientos son de verdad algo que van a poner en práctica o van a ser una simulación. ¿Cómo lo ves? Efectivamente, Andrés, no se puede creer en este INE porque este INE no ha sido puesto a prueba. Es muy fácil la actuación de una autoridad electoral cuando se tienen ventajas como las que ocurrieron en Coahuila y el Estado de México, donde son de más de 10 puntos porcentuales. Pero cuando se presentan resultados ajustados, se requiere una autoridad que tenga la firmeza. Y lo que hemos visto en el último tiempo es una presidencia del INE que no ha podido hacer la transición desde haber estado en un órgano público local, esto es, en un instituto electoral local, y pasar a la gran tribuna del Instituto Nacional Electoral. Hemos visto hierros enormes, sobre todo también en la propia conformación de las direcciones ejecutivas del INE, donde la presidencia encabezada por Guadalupe Tadei, no ha logrado ni obtener la mayoría calificada para que quede debidamente integrado el órgano. Y como se muestra en las imágenes, tenemos una encargada de despacho en la Secretaría Ejecutiva y el INE y su presidencia no ha sido capaz de lograr un consenso y tener debidamente integrada a la propia autoridad electoral. Por lo tanto, si la propia presidencia no es capaz de generar acuerdos dentro de sus propias consejerías, ¿qué nos esperamos como ciudadanos hacia el exterior? Muy probablemente lo que haga la señora Guadalupe Tadei es simplemente mirar y dejar que los jugadores pues entren en este juego de violencia excesiva donde pues el fin justifique los medios. Y también habrá que decir como una crítica a la presidencia del INE y sobre todo porque yo lo sé muy bien porque fue uno de los que promovió el juicio para que esa presidencia se reservara para una mujer. Esa presidencia no ha actuado con el ejemplo porque justamente una propuesta de la presidenta Tadei fue poner a Flavio Cienfuegos cuando realmente quien había salido de esa presidencia era una persona de género masculino, que era Edmundo Jacobo, y debió haber entrado otra mujer. Y así nos lo demostró la señora Guadalupe Tadei, y por lo tanto, pues tengo mis serias dudas de que el INE pueda caminar en el futuro. Cuando la narrativa institucional culpa el pasado de muchas de las cosas que pasan en este país, pues ahora vemos que pareciera que estamos regresando al viejo colegio electoral que estaba en la Secretaría de Gobernación. Pero dame oportunidad, Jorge, de hacer una segunda pausa y rápido regresamos porque seguimos hablando aquí en A Debate sobre esos lineamientos que impone el INE para tratar de regular las campañas electorales. Los 32 comités estatales del Frente Amplio por México, que van a ser los responsables de organizar y llevar a cabo la elección de quien coordinará a la coalición. Así lo dio a conocer el propio comité en conferencia de medios. Estos comités se integran con 3 personas que representan a las organizaciones ciudadanas, una persona que coordina y que tiene amplia y reconocida trayectoria en materia electoral, así como un representante por cada partido político que integra la coalición Va por México. Esta elección que se realizará el 3 de septiembre será a través de voto electrónico para que incluso quienes se registren antes del 20 de agosto y deseen hacerlo, pues lo hagan desde su computadora y puedan acceder sin problema. El riesgo es que ahora puedan violar la ley electoral y se descalifiquen para poder contender en el 2024. Si esto se convierte en uso de recursos públicos en este proceso, o si se convierte en actos anticipados de campaña, sí tendrían ese riesgo, pero de otra manera, si se cuidan bien al respecto, pues no hay una problemática específica. ¿De perder el registro o de perder la candidatura? De perder la candidatura, porque recordemos que lo que está haciendo el INE ahora es observar y fiscalizar a todas las actividades que están realizando todos los aspirantes.
Seguimos platicando con Jorge Aljovín, consultor y analista político aquí en A Debate, y vamos a ir cerrando un poquito esta conversación, Jorge, sobre esto que pretende imponer el INE, estas regulaciones, lineamientos a los partidos políticos, pero hablamos de dinero público y lo más relevante cuando se habla de dinero público es cómo vigilar que se gaste bien, cómo va a ser el proceso de fiscalización, ¿cómo lo ves tú? Mira, el proceso de fiscalización que va a implementar el INE será a partir de lo que se denominan los monitoreos y las visitas de verificación. ¿Y esto qué permitirá? Que todo aquel dinero público no se le dé un uso distinto al que está previsto en la Constitución, sobre todo por lo que se hablaba de las causales de nulidad, que simplemente es anular los resultados de una contienda. ¿Y esto qué significa? Que no exista dinero de procedencia ilícita, más cuando tenemos una problemática en el país del crimen organizado. Por otro lado, que tampoco se haga uso de recursos públicos, porque fue uno de los mandatos que se dieron en la reforma del año 2007 y 2008, donde se dijo que ni el poder del dinero ni la actuación de los funcionarios públicos debía ser un factor determinante para desequilibrar una contienda. Y esto nos ha demostrado que en los hechos también tenemos que discutir algo en la conversación pública. Esto es, si en próximos procesos exigimos que quienes participen en estos procesos internos renuncien a sus cargos públicos, como ha ocurrido y se puso sobre la mesa y que en su momento se desactivó esa situación. O por otro lado, si no queremos estos ejercicios de simulación, simplemente también tendríamos que preguntarnos si abrimos la llave para el propio financiamiento privado o simplemente, como ocurre en Estados Unidos, que nadie se escandaliza porque el presidente en funciones haga campaña presidencial. ¿Y cuál es el tema que tenemos aquí también, que se puede llegar a escandalizar la gente y que lo puede ver replicado? Este ejercicio y la forma de elegir en un proceso interno a quien será el futuro candidato o candidata de la presidencia de la República, hay que decirlo con esas letras, también se va a replicar también muy probablemente para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y también para las 9 gubernaturas que se estarán disputando. Por lo tanto, me parece que haber abierto esta llave, esta puerta, hará que haya una sobreexposición de estos procesos internos y lamentablemente la ciudadanía quedará agotada de ver tanto a esta clase política que una y otra vez está atropellando la ley y que no la respeta. Y reitero, ¿cómo la clase política va a poder pedir que se respeten las reglas de civilidad en una comunidad cuando ellos mismos no son capaces de respetar las reglas electorales? Y justamente esto que mencionas del arrastre que siempre tienen los temas de la federación hacia los estados va a ser muy relevante, porque entonces ahora los OPLES, los organismos locales electorales, pues ya tendrán que estarse sentando a la mesa para tratar de copiar y pegar o adaptar estos lineamientos del INE a lo que serán sus propios procesos electorales, ¿no? ¿Cuál sería el reto entonces para estos OPLES, a estos organismos electorales en lo local? El enorme reto que tendrán los OPLES es poder contener estas fuerzas políticas que son tanto del oficialismo como de la oposición. Y por otro lado, también enfrentarse a procesos inéditos, donde no tenemos claramente sanciones ni la forma de poder aterrizarlas. Como se comentaba, una de las sanciones que se tienen y que es una bomba nuclear es la cancelación del registro de la candidatura. Y por lo tanto, cuando se dé la presentación de estos informes, por ejemplo, en el mes de octubre, habrá que revisar con detenimiento si esto podrá o no dar origen a la cancelación del registro de la candidatura, ya sea porque no hayan presentado los informes, hayan rebasado el tope de gastos de campaña o simplemente hayan recibido dinero de origen ilícito. Como se comentaba aquí en la propia introducción, también se ha regulado la propaganda utilitaria. Y para que lo entienda la gente en su casa, por ejemplo, los artículos como los amblitos, ¿qué va a pasar con ellos? Efectivamente se ha abierto la puerta para que se contabilicen, pero ¿cómo se va a hacer? ¿Desde qué momento, desde qué periodo se van a contabilizar? Así como también ha sucedido en el bloque frentista, donde pues también hemos visto publicidad de las personas que participarán en estos procesos. Por lo tanto, no tenemos certezas, tenemos más incertidumbres y lamentablemente esto será resuelto en el caso a caso por parte del Tribunal Electoral y del Instituto Nacional Electoral. Pero me parece que el panorama no es nada alentador porque lamentablemente pues los juicios estarán a la orden del día y lo que se gane en las urnas
muy probablemente sea cuestionado en los tribunales por uno u otro bloque. Y yo la verdad es que veo muy difícil que alguien se vaya a querer atrever a cancelar un registro de una candidatura para no generar mucho más ruido. Pero bueno, Jorge Aljobín, consultor y analista político, te agradezco mucho que hayas estado aquí en A Debate a través de Megacable y seguramente estaremos platicando más sobre este tema. Vamos a un corte y regresamos.